Hola a todos. Bueno, vamos a explicar brevemente, de una forma sencilla y paso a paso, cómo cambiar la correa y los rodillos del variador. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lógicamente necesitamos una correa apropiada para nuestra máquina, los rodillos y también lo que se llama patín del variador, que mucha gente lo conoce como guías. Y por supuesto herramientas, paciencia y tranquilidad, que ya veréis qué fácil es hacer esto. Bueno, vamos a empezar por lo primero que tenemos que hacer. He cogido imágenes de varios sitios de la red y tal para no andar enredando. Pues lo primero que tenemos que hacer es quitamos este tapón que hay aquí, que lo podemos quitar con la mano, si no, si veis que está muy fuerte, pues con unos alicates de estos de pinza y lo sacamos. Bueno, vamos a seguir. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Quitar los 9 tornillos que tiene la tapa del filtro del aire, que veis aquí, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí están el resto detrás de estas manos guardadas. Solamente tenéis que quitar la tapa, no todo el filtro, simplemente esta tapa que aparece aquí, que ahí vendrá propiamente con el filtro del aire y bueno, lo retiramos. Vamos a seguir hacia abajo. Venga, vamos a ver. Bueno, y ya nos encontramos con lo primero que tenemos que hacer es retirar estos 4 tornillos que veis aquí. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora fácil, ninguna complicación al respecto. Vamos a seguir. A ver si le doy. Eso es. Quitamos por supuesto el protector, fijaros aquí. Este a lo mejor está un poco, pero voy a subir la imagen un poco más para que se vea bien. Puede estar un poco encajonado, pero bueno, simplemente un poquillo de fuerza y sale, tampoco siempre que hayáis quitado los 4 tornillos, claro, Bueno, vamos a seguir. Bueno, que vea yo la imagen aquí, vale. Fijaros, primero, ¿veis? Esta es la otra parte, la parte de aquí arriba es la otra parte del filtro del aire que, como os he dicho, no hace falta desmontar. Bueno, vamos a quitar esta tuerca de aquí. Con una llave de vaso de 21 milímetros. ¿Y qué ocurre? Que hay dos opciones. Si tienes una pistola de estas neumáticas, pues bueno, lo quitas y ya está. Si no lo tienes, pues con una llave de vaso de 21 milímetros y con una barra de hierro, que aquí no se ve en la imagen, pero os garantizo que está aquí. ¿Para qué? Para bloquear la rueda. Y este trapo que veis aquí es para evitar que arañe cualquier componente que luego sea, ¿vale? Pues simplemente aflojamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. No tiene mucha más cosa ya. Bueno, hasta ahí fácil. Seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Retiramos estos 7 tornillos que vemos aquí en la imagen. ¿Lo veis? Aquí perfectamente marcados. Con paciencia, creo que este es de 10 milímetros. Pero bueno, ir mirando y ajustando. Siempre utilizar llaves de vaso, que cubran completamente el tornillo para evitar un desgaste. Bueno, una vez que hemos quitado todos estos tornillos de aquí, ¿lo veis? Vamos a quitar estos 4, que son este y este. Y ojo, porque estos 2 tornillos de aquí, los de la derecha, son más cortos que estos de aquí. Y esto tenemos que estar atentos y colocarlos o apuntarlo en un papel o como queráis, o volver a ver este video tutorial para no equivocaros. Repito, este y este tiene una dimensión y este y otra tienen otra. Son más cortos unos que otros o unos más largos que otros. Bueno, hasta ahí fácil. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando vayamos a montar otra vez todo el proceso. Bueno, ¿y qué hacemos a continuación? Pues lo mismo, retiramos esta carcasa, por decirlo de alguna manera. Lo mismo, a lo mejor estará un poco encajonada, pues hacéis un poquillo de fuerza y con las manos sale. Seguimos. Y ya llegamos, vaya imagen que tengo. Vale, y ya llegamos y encontramos aquí lo que nos interesa. Tenemos por aquí la correa, tenemos el variador, tenemos el embrague y tenemos esta llave para bloquear el variador. Bueno, aquí hay 2 opciones. O bien que compréis esta llave
vía eBay, vía internet o en cualquier sitio, ya os aseguro que con un solo cambio de la correa y el variador habéis amortizado la compra, porque los precios que tienen en los talleres, bueno, yo os voy a contar que ya he visto para facturas 400, 500 euros tranquilamente. Bueno, entonces, fijaros que esta es una llave específica, que nada, que no tiene nada, simplemente se coloca aquí, tiene un tornillo que va ajustado a uno de los agujeros que tenemos aquí y otro aquí, con lo cual, ¿qué hace? Que bloquea totalmente el variador. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Meter una llave y aflojar. Lo mismo, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esta ya hemos dicho que ya la habíamos quitado antes, y habíamos quitado una cubierta que viene aquí del embrague. Bueno, pues hasta aquí yo creo que fácil. Bueno, una cosa importante que os quiero decir. Es de vital importancia que coloquéis las arandelas y los espaciadores en la misma posición que lo desmontéis. Esto es muy importante, porque si no, la podemos liar. Es decir, si yo quito una arandela, yo como truquillo cuando empezaba lo que hacía era que la hacía con un rotulador de estos y le hacía una marca a la arandela para que tuviera la misma posición. Es decir, si una arandela está mirando, por decirlo de alguna manera, hacia el variador, pues yo en la parte exterior le hacía una raya para saber que esa raya la tengo que ver yo. Y entonces, muy importante que os anotéis, según una vez que aflojamos esto y quitamos esta llave especial, esta herramienta especial, ya vamos sacando todo esto con mucho cuidado, mirando las arandelas y viendo en qué posición está cada una, cuál va primero, cuál va segundo. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, una vez que hemos retirado todas las piezas, aquí es donde colocamos los rodillos. En este caso son unos rodillos de que es de Dr. Fuley. Y fijaros aquí, los vamos colocando en estos huecos. Los viejos los hemos tirado y los nuevos los colocamos aquí. Vale. Aquí, ¿qué hacemos? Ponemos la tapa. Aquí dentro están los rodillos, ¿vale? Y esto es lo que se llama, pues como guía. ¿Lo veis? Que se colocan aquí y esto se tapa. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar ya a colocar todas nuestras piezas y a ir atornillando y todas estas cosas. Vamos a ver. Lo primero que hacemos, fijaros, es que hemos colocado este variador. Para colocarlo, procurar con las manos en la parte delantera y trasera, apoyarlo para que no se desmonte esta pieza de aquí, ¿vale? Para que no se nos caiga, para que vaya perfecto. Y luego, por supuesto, como os he dicho, os he reiterado, que tengáis mucho cuidado de dónde va cada arandela, en qué sitio va, porque eso es esencial, ¿vale? Y esta pieza del embrague pues no tiene mayor historia. Esta simplemente va hacia adentro y luego se le pone la carcasa que lleva en el exterior y se aprieta. Lo mismo, aquí hay dos arandelas, tener cuidado, 2 o 3, ya estoy dando, bueno, fijaros bien el número de arandelas que viene, aunque al final hay un croquis que os explico en la posición de cada uno, ¿vale? Bueno, otra cosa, ya que estamos aquí tenemos que aprovechar que esto que veis aquí, esto tiene que estar loco, es decir, que gire perfectamente. Si gira perfectamente, ni lo toquéis, ¿vale? Bueno. Y vamos, ya hemos colocado los rodillos en el variador y vamos a colocar nuestra correa. ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado en nuestra correa? Esta señal. Esto es clave. ¿Veis estas flechitas? Estas flechitas tienen que ir en dirección al variador. ¿Lo veis? Aquí está el embrague y aquí está el variador. Pues hay que colocarla en esta posición, no en la otra. Esto es como los neumáticos, que tiene una posición concreta que tenemos que seguir, que está señalada con una flecha. Pues lo mismo, Esto es lo único que tenemos que tener cuidado aquí. Vamos a seguir. A ver qué imagen tenemos aquí. Vale. Bueno, pues fijaros que ¿qué hemos hecho? Hemos colocado aquí nuestra correa, ¿lo veis? La hemos ido tensando poco a poco. Aquí todavía creo que hemos puesto las arandelas que corresponden. Este es el cubre-embrague, que por cierto, ya una vez que desmontéis esta pieza, procurarlo limpiarlo del polvillo, de cosas de esas, con algo muy suave, con un cepillo, cualquier cosa, pues un poco de limpieza. Que esto en los talleres, como podéis imaginar, no os lo hacen ni de coña.
Y entonces, una vez que hemos colocado todas nuestras arandelas, el tubo, todo según lo hemos ido desmontando, y como nos hemos ido fijando previamente y lo tenemos claro, pues volvemos a colocar esta llave específica, y vamos apretando. Esta es una manométrica. Quiero recordar que está entre 165 y 175 la presión que hay que tener. Si tenéis una pistola de estas neumáticas en la cual podéis programar la intensidad del apriete, pues lo programáis y lo dais. Si no, con una manométrica, pues lo podéis hacer perfectamente. Esto, en el libro de instrucciones que está en la red, en cualquier sitio, os dice exactamente el apriete que tiene que tener cada tuerca. Esto volveríamos a colocarlo aquí, y ahora que haríamos apretar en el sentido de las agujas del reloj, lo mismo que aquí, apretaríamos en el sentido de las agujas del reloj. Y prácticamente ya está colocada nuestra correa, ya están colocados nuestros rodillos. ¿Y qué nos resta? Bueno, pues si os habéis olvidado cómo iba cada arandela en cada sitio, aquí me he descargado de la red exactamente la posición que lleva cada tuerca, cada arandela, dónde va la métrica, lo que sea. Si perdéis, aquí tenéis la información exacto, fijaros, aquí va la tuerca, aquí va una arandela muelle, aquí va una arandela de 22, aquí va otra arandela del 9, aquí va la semipolea, o sea, la primera parte. Entre esta y esta va la correa, ¿lo veis? Aquí tenemos la otra parte del variador. Aquí dentro están los rodamientos, veis este tubo, esta es la tapa que cubre y aquí van las guías. Y bueno, creo que es bastante ilustrativo de la posición en la que va. Pero yo os digo que lo mejor es que vosotros vayáis viendo paso a paso tal. Esto con lo que se refiere al variador. También os dejo aquí el croquis de cómo va el embrague. Por supuesto, espero que nadie se meta a desmontar todo este tinglado, porque nosotros lo único que tenemos que desmontar es esto y estas tres tuercas que hay aquí, y estas arandelas. En caso de que perdáis o no lo veáis claro, pues mirad, ¿lo veis? O sea, es muy sencillo, o sea, no tiene nada. Aquí va la campana del embrague, aquí tienes una arandela plana, aquí hay otra arandela y aquí va una tuerca de métrica 14 de 1,5. Esto es lo que esta parte de aquí es la que tenemos que tener en cuenta. El que sea más avezado y se quiera meter en todo esto tinglado, yo la verdad, sinceramente no me atrevo. Y aparte hay que tener herramientas especiales para esto. Bueno, pues así de fácil podemos cambiar nuestra correa y nuestro rodillo de nuestras máquinas. Bueno, y de esta forma nos podemos ahorrar unas pelillas en los talleres que la verdad es que te meten unos palos que te quedan suaves. Venga, un saludo cordial a todos y hasta la próxima. Chao.